El mundo ha entrado en un proceso de transición energética a nivel global. Esta transición energética está caracterizada por el incremento en las energías renovables como la energía solar, la energía eólica o el almacenamiento de energía a través de baterías para cosas como la electromovilidad. La minería tiene un rol muy importante porque estas energías, estas nuevas tecnologías requieren intensamente de minerales y varios de estos minerales saldrán de la región andina. La región andina, que es una región minera, tiene un rol muy importante en abastecer de minerales a las tecnologías que van a liderar la transición energética a nivel global. Sin lugar a dudas, el litio constituye un recurso estratégico para los países andinos de la región, particularmente lo que son Bolivia, Chile y Argentina, que se denomina el Triángulo del Litio, y en cuyas salmueras se encuentran las principales reservas de este elemento a nivel internacional. Todavía tenemos que dar este gran paso para ingresar a esta cadena de suministros. Y esto significa para Bolivia importantes decisiones en torno a la gobernanza. Por ejemplo, el tema de lograr consensos con actores claves del proyecto son necesarios y están pendientes. El tema de alejar decisiones y posiciones políticas en torno al proyecto y más bien donde prime la factibilidad técnica, económica y legal de este proyecto. Trabajar en alianzas complementarias entre los países podría ser importante. Podríamos avanzar en la construcción de una misma visión regional con una lógica además de relacionamiento de nuestros países para con el mercado internacional. Lo que hemos experimentado desde el año 2013 hasta la fecha es una mayor desregulación de todos los estándares ambientales a partir de las normas que ya existen. Y esto, digamos, se contradice en términos de lo que deberíamos buscar, que es más bien la sostenibilidad del mismo sector y también de toda la sociedad en su conjunto, ¿no? Unos instrumentos ambientales más fuertes, más participativos. En el caso del cobre, en la actualidad vivimos un aumento del precio y eso se debe a varios factores que implican una mayor demanda, ¿no? Tanto de la China como precisamente de las políticas que se están dando ya a nivel internacional para potenciar la transición energética, ¿no? En muchos países industrializados se está promoviendo, por ejemplo, la reactivación económica a partir de un mayor consumo de autos eléctricos. Este conjunto de factores está originando que haya un mayor precio, va a haber mayor renta en el sector a partir del próximo año. Es importante analizar cuál es la distribución más adecuada para que esos mayores ingresos se canalicen también hacia el país en donde se encuentran esos recursos. Y el caso del carbón es diferente porque está en declive a nivel mundial. Una transición energética efectiva supondría un descenso en los niveles de carbón que se utilizan como combustible. Entonces, en algunos países como por ejemplo Colombia, esto supone un enorme reto porque el carbón es la principal exportación minera. Por lo que vemos que inclusive en los escenarios más optimistas en que se proyecta una declinación de la demanda de los principales mercados del carbón térmico colombiano, que son Europa y Norteamérica, en donde ni siquiera los flujos comerciales hacia países emergentes como Turquía, China o la India pueden evitar un choque negativo sobre precios y consumo energético. Esto a pesar de que vivimos en un momento político de alineación de intereses entre el gobierno y la empresa para continuar la exportación de altas cantidades de carbón sin importar los bajos precios y en donde se ha favorecido la renovación de los principales contratos mineros de explotación. Y aunque parezca contradictorio, en departamentos como La Guajira y el Cesar, por ejemplo, se han radicado solicitudes de suspensión de actividades para evadir el cumplimiento de obligaciones financieras y acuerdos locales, mostrando un déficit muy importante en la gobernanza de los recursos naturales. Si estos estándares sociales y ambientales se dan, ¿no es cierto?, hay una adopción masiva de la industria, uno podría pensar, ¿no es cierto?, que hay una mejora en la práctica general de la industria. También muchas veces cuando se desarrolla
esta mejor práctica se traduce en regulaciones en caso que no existiesen, porque otras veces estos estándares son adoptados por las empresas para dar, ¿no es cierto?, a conocer cumplimiento con ciertas regulaciones específicas. Es muy importante que los países aprovechen las oportunidades que se abren, que aprovechen para entender de manera distinta el concepto de competitividad y que esto no suponga tan solo reducir costos, sino también ser competitivos en términos del manejo del medio ambiente, de las relaciones con el entorno, con las comunidades aledañas a los proyectos, los estándares de transparencia y también apostar por agendas de encadenamientos productivos y de diversificación de la matriz productiva y no solamente confiar en que vamos a exportar minerales y nada más. Si la transición energética se va a dar a nivel global, la región andina no puede ser pues la zona de sacrificio en donde abaratamos costos para alimentar una transición energética que ocurre en cualquier otro lugar. Buenos días nuevamente, bienvenidos, gracias por estar acá. Esta es la quinta edición de nuestra serie de minerales estratégicos, cadenas de suministro y desafíos de gobernanza en los Andes. Es un ciclo de capacitación dirigido a organizaciones de sociedad civil, pero abierto al público en general. Esta es una actividad que organiza el Natural Resource Governance Institute, NRGI, con apoyo de la cooperación alemana GIZ. Lo que acaban de ver quienes se conectaron desde el inicio es un video. Este ha sido el estreno mundial de este video que hemos producido desde NRGI, que hace pues la introducción al tema y que es un esfuerzo por pensar en el rol de la minería en los países andinos en la transición energética. Cómo la minería en los países andinos aporta, se ve impactada por la transición energética. El año pasado tuvimos 4 sesiones en las cuales hicimos unas miradas generales sobre el tema de la transición energética, sobre gobernanza, sobre estándares de transparencia, los retos que arroja pues, la pandemia, una serie de temas que nos han dado pues, el gorro general. Y este año, esta es la primera sesión del año y va a haber, después de estas 3 más, vamos a ver miradas nacionales. Y hoy comenzamos con estas miradas nacionales. En este caso vamos a hablar de la cadena de suministro del cobre y sus impactos territoriales en Perú. Luego estaremos discutiendo el caso del litio en Bolivia y el caso del carbón en Colombia. Bien, entonces el cobre, como sabemos, es el commodity más importante, la exportación más importante que tiene el Perú, ¿no? Y Perú es el segundo principal productor de cobre después de Chile. Entonces es un tema altamente importante y que tendrá un rol importante además en la reactivación económica que esperamos ocurra pronto post pandemia. Bien. Lo que va a pasar a continuación es que yo voy a presentar al panel que nos acompaña. Tenemos un excelente panel hoy día. Va a haber una presentación y después dos comentarios. Y luego vamos a escuchar estas presentaciones y después al final va a haber un momento para hacer preguntas, para tener un intercambio y las personas que desean participar lo pueden hacer a través del chat o de la función de preguntas que hay en el Zoom. Esa va a ser la forma de hacerlo después de que se han dado las presentaciones. Muy bien. Entonces, la presentación principal va a estar a cargo de César Flores. César Flores es economista por la Universidad del Pacífico, magíster en antropología por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Es actualmente subdirector de la ONG Cooperación y cuenta con amplia experiencia en los temas de derechos humanos y recursos naturales. Ha coordinado diversos proyectos para Pan para el Mundo, Transparencia, USAID. Fue asesor parlamentario del congresista Javier Díaz-Canseco. Ha sido asistente investigador en la Universidad del Pacífico en Perú y en la Universidad de los Andes en Colombia. Trabajó para la GIZ en la oficina central en Alemania.
Cuenta con diversas publicaciones sobre gobernanza minera y justicia fiscal en el Perú. Luego tendremos comentarios de Claudia Viale. Claudia es oficial senior de NRGI para América Latina, administra proyectos de investigación de la región, participa en actividades de asistencia técnica y desarrollo de capacidades. Su trabajo de investigación está relacionado con la gestión de los ingresos de la minería y los hidrocarburos en América Latina y la distribución de ingresos a los gobiernos subnacionales. Claudia tiene un Master of Science en Medio Ambiente y Gestión de Recursos de la Universidad VU de Ámsterdam. Es licenciada en Economía de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Y finalmente tendremos los comentarios de Epifanio Vaca. Epifanio es magíster en Economía, con experiencia en investigación y docencia en temas de economía y desarrollo regional, descentralización y gestión pública, transparencia y rendición de cuentas de las instituciones públicas. Experiencia en análisis y seguimiento del sector extractivo en sus dimensiones económica, fiscal y socioambiental, principalmente de la minería. Es especialista en monitoreo a la generación, distribución y uso de la renta de las industrias extractivas, minería, gas y petróleo, en el Perú. Desde 2005 dirige el Sistema de Vigilancia de las Industrias Extractivas del Grupo Propuesta Ciudadana. Fue parte del Consejo Internacional del EITI y de la Comisión Nacional EITI Perú. Actualmente es el coordinador ejecutivo del Grupo Propuesta Ciudadana. Muy bien, ese será el panel que nos acompañará hoy y sin más le cedo la palabra a César Flores para que haga la presentación por unos 30-35 minutos. Adelante, César. Buenos días y muchas gracias a todos y todas por su presencia. Bueno, se me ha invitado para compartirles diversos aspectos, ¿no?, sobre cuáles son esos impactos territoriales a partir de la cadena del cobre en el Perú, ¿no? Que voy anticipando es el principal mineral que en estos momentos el Perú produce y exporta hacia el mundo. Antes de entrar al tema propiamente de los impactos, voy a dar un panorama sobre el contexto económico, ¿no?, del cobre en el Perú. El Perú ha tenido un periodo de expansión minero y es importante verlo desde una mirada territorial también, ¿no? Antes de los 90s, la expansión histórica del Perú se dio sobre todo en esta parte central, la zona celeste, que es una minería polimetálica, es una minería que incluso llega desde la época de la colonia, y en la parte sur, extremo sur del país, donde había una empresa de cobre bastante importante, Southern Perú, y algunas empresas más pequeñas, ¿no?, también en el extremo sur. A partir de los 90s, con la liberalización de la economía y nuevas reglas en el sector, se produce un siguiente ciclo de expansión. Y durante la década de los 90, propiamente dicho, esta expansión se da en la parte norte, ¿no?, en esta zona de acá, sobre todo hacia la minería del oro, ¿no? También se añade en esta época una segunda mina de cobre importante, Antamina, hacia finales de la década, ¿no? Y hay una tercera fase de expansión que se produce ya luego de la década del 2000, especialmente a partir del 2000, de la década del 2010, que es producto del ciclo de precios, ¿no?, y las nuevas inversiones que se dan a partir del boom de precios de cobre, y sobre todo se da en esta parte sur del país, ¿no?, que es todo el boom que ha habido a partir de la explotación del cobre. En las últimas 3 décadas, acá podemos ver también esta misma evolución, con estos primeros 2 picos en los 90s, con el efecto Yanacocha en oro, efecto Antamina en cobre, pero sobre todo este último efecto, ¿no?, con el cual ingresan 4 nuevas operaciones mineras específicamente del cobre, así como la ampliación de Cerro Verde, ¿no? Y esto originó que entre el año 2013 y el año 2017 la producción del cobre se duplique, ¿no? En el Perú eso se ha producido en un periodo muy corto de tiempo, ¿no?, entre el año 2013 y 2017, y ha originado, digamos, ha posicionado al Perú como uno de los principales productores de cobre en el mundo, ¿no? Acá vemos que a inicios de los 90s el Perú a nivel mundial ocupaba la 10ª posición como productor de cobre. A finales de esa década estaba ya en el puesto 5 y posteriormente ha oscilado entre el segundo y el tercera posición, ¿no? Una ventaja interesante
importante en el caso peruano son todo el tema de los costos de producción, ¿no? El Perú, dentro de los principales 7 productores, y acá en el lado izquierdo podemos ver la tabla, tiene los costos de producción más bajos, ¿no? De 1.16 centavos de dólar la libra de cobre, ¿no? Digamos, el siguiente país es Chile con 1.44 en promedio. Y acá en este gráfico al lado izquierdo podemos ver estas diferencias, ¿no? Respecto a cuál es el cash cost o costo unitario de producción, ¿no? Esto provee una importante ventaja en tanto, digamos, el precio del cobre actualmente ya supera los $3, ¿no? Y vemos todo el margen que esto repercute y es favorable sobre todo en escenarios de bajos precios que hacen al país, digamos, rentable incluso en esas circunstancias. Sí. Digamos, en términos de posicionamiento del cobre, esto, como les mencioné, se ha dado sobre todo a partir de la década del 2000 y actualmente las exportaciones de cobre representan el 50% de toda la canasta de exportación, ¿no? Esto ha ido variando a lo largo del tiempo, como vimos digamos, el inicio del ciclo de liberalización promovió sobre todo o sea, se dio sobre todo en torno al oro inicialmente, y eso hizo que en 2002 el 39% de la canasta sea de exportación de oro, pero progresivamente el cobre fue ganando un lugar predominante, ¿no? Y esto va a continuar, digamos, uno puede observar la cartera de proyectos mineros futuros en el Perú, y ese es un dato de noviembre del 2020, y vemos que el 68% de la cartera está enfocada al cobre, ¿no? Entonces, esa tendencia va a continuar y posiblemente se va a acentuar en los próximos años. Desde la geopolítica de los recursos, y eso es importante también analizarlo, esta cartera de proyectos mineros está concentrada, diría yo, en 4 o 5 grandes jugadores, ¿no? Que en primer lugar está el Reino Unido, ¿no? Y estoy hablando acá de proyectos mineros de cobre, ¿no? En segundo lugar está México, a partir del Grupo México y sus operaciones en Perú. Y acá es interesante ver cómo China en los últimos años también se ha posicionado como un actor importante, ¿no? A nivel de cartera de proyectos en Perú. Le sigue también Canadá y Japón y también inversiones de capitales peruanos. Y un segundo elemento, que también relacionado a la geopolítica de los recursos, es ver cuál ha sido el destino de las exportaciones peruanas de cobre por país, ¿no? Acá esta barra celeste que está a la base es el nivel de exportaciones hacia la China, ¿no? Dentro del total de exportaciones de cobre del país. Y vemos que el 2010, digamos, era alrededor del 25% del total de exportaciones de cobre, iban a la China, y esto iba aumentando progresivamente, y actualmente casi 2/3 de las exportaciones de cobre peruanas van hacia la China, ¿no? Entonces esos son elementos también a considerar, ¿no? Dentro de un poco la estrategia internacional, y también esto juega también en la línea de lo que Juan Luis y el grupo va analizando sobre la transición energética, ¿no? Claramente el cobre tiene una relevancia muy importante dentro del sector, y acá vemos cuál es la proporción de la inversión minera cuprífera, que son las barras naranjas, respecto a la inversión minera total, ¿no? Y claramente hay una preponderancia del cobre. Y a nivel de transmisión hacia la economía interna peruana, pues vemos las siguientes estadísticas, ¿no? Si tú comparas cuál es la inversión nacional versus la inversión cuprífera, la inversión nacional en todos los sectores económicos, acá vemos una evolución, ¿no? Que digamos, responde a los ciclos de construcción de minas, y estas barras celeste y verde es el acumulado de la inversión nacional general, ¿no? Tanto general como privada. Y vemos que, claro, siempre hay como un colchoncito abajo, ¿no? Respecto a esta inversión, mientras la economía igual va siguiendo su propio ritmo de crecimiento, ¿no? En los años picos, cuando se construyeron estas minas, que vemos acá del lado derecho, esta inversión llegó a representar hasta un 15%, ¿no? De toda la inversión nacional.
Y a nivel de impuestos, la transmisión hacia la economía interna peruana, en el caso del cobre, bueno, no hay mucha data al respecto, tenemos una data todavía un poco desfasada debido a la ausencia de datos abiertos, pero digamos en este periodo que fue cuando empiezan a declinar los precios, esta fue un poco la participación de las empresas copríferas respecto a toda la tributación nacional, ¿no? Digamos, osciló entre un 3.7 a un 2.4, ¿no? Y digamos, ya en los próximos años, con las nuevas minas, esto debería mejorar. Las minas demoran algunos años en pagar impuestos, entre 5 a 7 años desde que inician operaciones, pero al mismo tiempo también la economía peruana ha seguido creciendo. Entonces, esta proporción posiblemente mejore, pero tampoco necesariamente va a mejorar tanto. Antes de pasar a los impactos, vamos a hacer un recorrido muy breve a cuál es la ubicación de la minería del cobre en el territorio peruano, ¿no? En el lado izquierdo ustedes pueden ver el pie de las principales productores de cobre en el país, ¿no? Son 7 las principales empresas que juntas representan el 91% de todo el mineral de cobre extraído en el país, ¿no? Acá tenemos Cerro Verde, liderada por Freeport, Antamina, que está conformada por un holding con BHP, Billington, Teck, Mitsubishi, Minera Las Bambas, de capitales chinos, Southern Perú, del Grupo México, Minera Chinalco, también de capitales chinos, Minera Antapacay, de Glencore, y Hatbay Perú, que es una empresa canadiense, ¿no? Acá los puntos rojos son precisamente donde están ubicadas estas empresas principales, ¿no? Que abarcan casi toda la totalidad de la producción, y lo que vemos es que la mayor parte de ellas están ubicadas en el sur andino peruano, ¿no? Acá esta parte jaspeada es una nueva empresa que Yabeco, que iniciará producción el próximo año. Y esta concentración de empresas en el sur del Perú precisamente ha originado que se cree lo que se conoce como el corredor minero del sur andino peruano, que básicamente es un corredor cuprífero, ¿no? Acá vemos las 4 de estas 7 empresas que utilizan una misma vía para el transporte del mineral, ¿no? Hasta el puerto de Matarani, ¿no? Esta concentración también ha venido generando una serie de impactos que voy a pasar a describir a continuación, y que es importante ir viéndolos con atención si es que buscamos pues que haya una sostenibilidad en el sector y también una coherencia con el desarrollo de la sociedad en el Perú. Pasando a los impactos locales de la cadena del cobre en el Perú, voy a iniciar con un panorama general, ¿no? Y es el tema de las concesiones mineras y el territorio. En el Perú ha habido una enorme expansión de las concesiones mineras. A inicios de los 90s, como vemos acá en el gráfico izquierdo, las concesiones mineras representaban 2.2 millones de hectáreas, ¿no? Y actualmente esto ha subido enormemente y actualmente en el 2020 ha llegado a 18 millones de hectáreas concesionadas, ¿no? Esto representa el 14.13% del territorio peruano, y como vemos, la distribución de este 14.13% abarca una importante porción del territorio nacional, tanto de la zona andina, costeña e incluso algunas zonas de la Amazonía también, ¿no? Y esto, digamos, ha venido acompañado también de un importante número de conflictos sociales. El Perú también destaca en este punto, y eso es un registro que va llevando la Defensoría del Pueblo mes a mes, ¿no? Acá vemos que tras sucesivos gobiernos es un tema no resuelto en el país y que se mantiene a niveles bastante altos, con un registro que en los últimos años oscila entre los 180 a 210 conflictos reportados de manera mensual. La Defensoría provee información detallada de cómo están distribuidos, digamos, o cuáles son las causas de estos conflictos, ¿no? Cómo están compuestos. Y vemos que el 65.5% son de tipo socioambiental, ¿no? En total, como vemos en la tabla del lado izquierdo, son 129 conflictos registrados a enero del 2021, ¿no? Esa es la última estadística disponible, ¿no? Y del total de conflictos socioambientales, el 64.3% son explicados por conflictos mineros, ¿no?
que en total son 83 conflictos, ¿no? que están no resueltos actualmente, y que la Defensoría tiene en su base de datos, ¿no? Y ese es un tema muy importante porque en muchas de estas zonas donde se dan estos conflictos, la población ha permitido, digamos, la explotación o la exploración minera, y ahí cabe preguntarse por qué de manera tan sistemática la Defensoría registra un número tan alto de conflictos, ¿no? Digamos, desde el análisis que hemos hecho, nosotros observamos que se requiere hacer una reforma estructural, así como vemos, digamos, a partir de la pandemia que esto se da en diversos sectores como el sector salud, ¿no? En el Perú, donde hay un desfase importante. También el tema de la gobernanza y la atención de los conflictos y cómo se proyectan las institucionalidades que rigen esta gobernanza. Desde el análisis vemos que se requiere un fortalecimiento bastante urgente, ¿no? Y digamos, ahí hemos identificado algunas líneas, ¿no? Que están muy vinculadas a la cadena del cobre y directamente vinculadas, que deben ser fortalecidas, y esto, digamos, varios de estos puntos ustedes los pueden revisar también en este estudio de casos sobre la gobernanza del cobre en el Perú, que fue en la cual yo fui colaborador, y se dio en el marco de un trabajo con CEPAL, ¿no? Y apoyado por GIZ. Entonces son 6 puntos, ¿no? La propiedad y derechos mineros, certificación ambiental, la regulación del uso del agua, la consulta previa en minería, la administración de justicia y orden público, y también el tema de renta minera, ¿no? Son algunos puntos centrales que requieren un fortalecimiento en su institucionalidad, requieren reformas en el esfuerzo de revertir este número tan importante de conflictos. Voy a pasar a abordar cada uno de ellos y hacer algunas referencias también a los casos que comprenden a la cadena del cobre, ¿no? En el tema de propiedad y derechos mineros, ahí es importante manifestar que en el Perú hay una suerte de derechos en competencia, ¿no? Las concesiones mineras se superponen a derechos de las propias comunidades, a derechos en zonas de protección ambiental, e incluso hay una superposición entre distintos sectores económicos, ¿no? Y en general en el Perú no hay una política de planificación del territorio con niveles de priorización. Tampoco hay normativa que genere la protección de recursos estratégicos, digamos, de cara al cambio climático, ¿no? Como el tema del agua. Y propiamente en el caso minero no hay una comunicación, llamémosla correcta, ¿no? Sobre cuáles son estas zonas concesionadas hacia las propias comunidades, ¿no? Se determina que debe haber una publicación en un periódico en el distrito en donde está la concesión, pero esto muchas veces se hace de maneras paralelas, ¿no? Con algunos afiches a veces en el municipio distrital, pero digamos no hay una carta, no hay una comunicación directa a la comunidad, ¿no? Acá, bueno, hay una plataforma web que hemos diseñado en Cooperacción, donde ustedes pueden ver estas superposiciones, y les voy a compartir algunos ejemplos muy breves, ¿no? Este es el caso, lo que se ha identificado es que hay 1.589 comunidades campesinas que tienen alguna superposición con concesiones mineras, y esto representa el 35% de su territorio, ¿no? Este caso de acá es el caso se ha extraído una imagen de Apurímac, ¿no? Las manchas más claritas son territorio comunal, y las manchas rojas y amarillas son concesiones mineras, y se observa, ¿no? Claramente esta superposición, ¿no? Esta es una región con un fuerte liderazgo en lo que es la producción de cobre, ¿no? Y acá también se ve otro caso de superposiciones, ¿no? De concesiones con zonas de protección ambiental. Esta es la Reserva Paisajística Noryauyos-Collas, al norte de Lima, que el 7% de su territorio también presenta esta superposición. Y acá este es un caso también más interesante en el sentido de que hay varios sectores económicos superpuestos a la vez, ¿no? Tienes las manchas moradas, verdes son lotes petroleros, las manchas rojas y amarillas, pequeñas, son concesiones mineras, y las líneas que se ven acá delineadas son concesiones forestales, ¿no? Entonces tú ves distintos sectores también compitiendo por un mismo territorio. El segundo tema es el tema de la certificación ambiental, ¿no? Y ahí vemos casos
digamos, reiteradas también quejas también por parte de la ciudadanía, ¿no? Ha habido una continua desregulación ambiental desde el 2013 sobre la base de un intento de simplificar al sector, ¿no? Pero en la práctica también se ha desregulado el sector, ¿no? Y el caso más conocido es la creación del instrumento de gestión ambiental conocido como ITS o Instrumento Técnico Sustentatorio, que entre otros elimina la participación ciudadana y también reduce la evaluación de impactos sinérgicos entre componentes mineros, al ser evaluaciones que empiezan a dividir la aprobación a partir de componentes más pequeños, ¿no? Digamos, este tema en detalle lo pueden ver en esta publicación, ¿no? Flexibilización ambiental en el Perú, el abuso de los ITS en el sector minero, y si acá se han dado casos bastante llamativos, ¿no? Como el caso de las Bambas, por ejemplo, donde a través de un ITS se trasladó la planta de molibdeno y la planta de filtros que trata el cobre desde una provincia a otra, ¿no? Digamos, simplemente recurriendo a este instrumento, sin participación, y posteriormente, digamos, sí han habido quejas de la población, ¿no? Respecto a emisiones de gases, respecto al incremento de la huella ambiental. Tampoco contamos en el Perú un sistema de evaluación de impactos acumulativos, ¿no? Que vaya incluyendo varias unidades mineras a la vez. Y esto es importante resaltar porque la cadena del cobre se está concentrando en el sur del país y cada vez hay más empresas más aledañas, por así llamarlo, y que van generando estos impactos acumulativos. Y digamos, este tipo de evaluación es importante incorporarla en la legislación peruana, ¿no? Porque claramente va a haber, este efecto se va a ir dando cada vez con mayor claridad. Y por último, digamos, hay también varias deficiencias en términos de participación ciudadana, ¿no? Hay algunos temas que deben ser reestructurados, como se debería permitir que la opinión ciudadana también para la definición de los TDRs, que son los términos de referencia de los estudios de impacto ambiental. Y otro tema que es clave, ¿no? Es que el Estado no da información ni asesoría técnica a la ciudadanía sobre los procesos de aprobación de los EIAs, ¿no? Digamos, cuando el EIA ya está concluido, el proceso informativo lo hace la propia empresa y el Estado se abstiene por un tema de no querer mostrar parcialización. Sin embargo, este tema, digamos, no está bien diseñado, en tanto es muy difícil para la ciudadanía entender estos elementos técnicos de los EIA, ¿no? Y debería tener un acompañamiento claro en este aspecto. Ahí, digamos, la aprobación del Acuerdo de Escazú en el Perú hubiera permitido precisamente este punto, ¿no? Porque obliga, digamos, a que el Estado dé asesoría y acompañamiento técnico en este espacio de diseño de los estudios de impacto ambiental. En el tema de regulación del uso del agua, acá hay dos puntos centrales, ¿no? En la autorización del agua en minería en Perú, desde hace algunos años está desvinculada de los consejos de cuenca hídrico, ¿no? Son precisamente unas instancias, instituciones que ven la cuenca hídrica en su conjunto, ¿no? Antes sí tenían que dar opinión y esto se ha retirado de la legislación. Asimismo, un tema central y que repercute, digamos, en un adecuado manejo y sostenibilidad del sector es la escasa información sobre recursos hídricos, ¿no? Que proveen las instituciones como la ANA, la Autoridad Nacional del Agua, o el ALA, que es la Autoridad Local del Agua. En el Perú contamos con muy pocas estaciones meteorológicas e hidrológicas y básicamente eso no permite lograr la construcción, el análisis de balances hídricos, ¿no? Con información óptima. Tampoco hay información histórica y es difícil hacer proyecciones, que es muy importante al momento de que las empresas mineras también ingresen a esos territorios, ¿no? Y tampoco hay información suficiente para definir las cabeceras de cuenca, que son áreas de protección, de acuerdo a la legislación peruana, ¿no? No existe información hidrológica sobre agua subterránea, acuíferos, y este conjunto de carencia de información, digamos, y producción de información claramente repercute en contra de un adecuado manejo, ¿no? del recurso de manera integral, ¿no? Con el espacio y los otros actores. En el tema de consulta previa, en el Perú la consulta previa ya se crea en el 2011, ¿no? Con una ley, se autoriza, digamos, el convenio sí estuvo firmado, el convenio 169 de OIT estuvo firmado desde los 90s,
Y, digamos, hay una particularidad, es que la consulta se realiza sobre la autorización de inicio de operaciones, tanto de explotación como exploración. Pero esto, digamos, se realiza cuando ya todas las autorizaciones previas, que ya son las más importantes, ya han sido aprobadas. Y prácticamente ya están cerradas y digamos, esta consulta simplemente es para verificar que esas autorizaciones previas ya estén consumadas, ¿no? Y esto genera un enorme problema porque no permite dar opinión sobre procesos previos, como por ejemplo la aprobación del estudio de impacto ambiental. También hemos visto durante esta pandemia algunos intentos por rebajar estos estándares, sobre todo a nivel de exploración, ¿no? Se trató de reemplazar el acuerdo previo, que es un contrato entre privados, por la consulta previa, ¿no? Cuando en realidad la consulta se da sobre la autorización que está dando el Estado y no es un contrato, digamos, de tipo privado. Y por último, digamos, un tema central, creo que es que la consulta gire hacia la propia consulta de los EIAs, ¿no? Y yo creo que eso sería lo más sano y desde la perspectiva de sociedad civil es donde se toman las decisiones más importantes, ¿no? Sobre cómo va a estar diseñada la empresa, cuáles pueden ser sus impactos locales, y es donde, digamos, debe haber una mayor atención y levantamiento de información y opinión de la ciudadanía. En el tema de administración de justicia y orden público, en el Perú hemos vivido esta combinación de tres elementos críticos y que ha estado muy vinculada a la cadena del cobre, ¿no? Sobre todo al corredor minero del sur andino, ¿no? En primer lugar, digamos, en el Perú están permitidos los convenios entre empresas mineras con la Policía Nacional del Perú, ¿no? Y varias de las empresas mineras de cobre del Perú, en el sur andino, precisamente han tenido estos convenios con la policía, ¿no? Y esto ha generado una suerte de deslegitimación, desconfianza hacia la propia policía y hacia su rol, sobre todo en situaciones de conflicto, ¿no? Muchas veces, por ejemplo, los procuradores de la misma policía son los que dan información a la fiscalía para investigar a estos líderes luego que se han producido las protestas, ¿no? Y asimismo, son estos mismos jefes policiales de estas regiones que reciben también dinero, ¿no? A partir de los convenios, porque los convenios implican un pago adicional al salario que tienen los policías en la región donde está la mina. Estos directores de policía son los que han determinado que se declaren vía informes que ellos preparan los estados de emergencia, ¿no? Ese es un mecanismo que se usó en el corredor minero del sur andino, donde, digamos, hay 4 empresas de cobre, desde el año 2015, y se empezó a extender de manera sistemática, ¿no? Y a lo largo de toda esta carretera se suspendían los derechos fundamentales amparados en la Constitución, como la libertad, la seguridad personal, la libertad para movilizarte, reunirte, todos esos aspectos que, digamos, en estos tiempos de la pandemia los estamos viviendo en todo el mundo. Eso lo ha estado viviendo la población en el corredor minero del sur andino, que es un corredor cuprífero desde hace varios años. Y solo recién en el 2020 el Tribunal Constitucional en Perú ha indicado que estos estados de emergencia preventivos no son congruentes, ¿no? Y digamos, prácticamente han sido vetados después de varios años de utilizarse, ¿no? Reiteradamente. Y por último, también hay normas que penalizan la protesta social que se fueron recrudeciendo, se volvieron más estrictos y más fuertes en los últimos años, y acá hay un debate sobre si, digamos, en algunos casos la protesta se origina debido a que la gente quiere proteger derechos fundamentales, ¿no? Esto se ha dado, por ejemplo, en la última sentencia sobre el caso de Bagua, donde los dirigentes fueron absueltos, precisamente porque se dictaminó que la protesta estaba originada por la defensa de derechos que son fundamentales, ¿no? Y que son superiores. Entonces acá hay todo un debate en el Perú, pero digamos hay decenas de líderes en los territorios con juicios vinculados a empresas, a zonas donde hay producción de cobre, ¿no? Donde ha habido protestas diversas. Y el tema de la renta minera también es un tema que genera conflictividad, y actualmente en el sur andino, en la provincia de Cotabambas, de Chumbivilcas, donde hay 2 empresas de cobre, hay conflictos respecto a ese tema, ¿no? Hay un desfase de las transferencias a las regiones, ¿no? En los primeros 5 o 6 años las empresas no generan impuesto a la renta,
y no se producen esas transferencias que en Perú se conocen como el canon, ¿no? Las regalías sí se dan, pero son en un menor monto, ¿no? Entonces ese es un problema que genera conflictividad, ¿no? Y otro tema es que también se ve en varias zonas, por ejemplo el caso de Espinar, ¿no? Donde hay una empresa de cobre desde los años 80, donde no se genera un desarrollo claro, ¿no? Luego de varias décadas de explotación, y ahí hay, digamos, varios debates. Una de las hipótesis que ahí yo planteo en este libro es Milagro Apurimeño de la minería y el debate, el crecimiento y desarrollo local, es que no hay una inversión multidimensional en el desarrollo local, ¿no? Está muy focalizada a infraestructura, básicamente. Algunas reflexiones adicionales y finales a partir de algunos casos, ¿no? Casos relacionados a empresas cupríferas. El primer tema es el tema del transporte minero, ¿no? El transporte minero en el corredor del sur andino está generando numerosas protestas desde hace varios años. Acá vemos una imagen que es un pantallazo de un programa dominical muy importante en Perú, donde hizo el reporte de una de las últimas crisis que hubo en el caso de las Bambas, ¿no? Y acá vemos las fotos de cómo el transporte va generando polvo, ¿no? Un polvo bastante intenso en determinadas zonas, ¿no? Y básicamente el problema es que la carretera, que no solo utiliza las Bambas, sino también utilizan Tapacay, Hatbay, que son empresas de cobre, que están dentro de estas 7 empresas más importantes, no se ha incluido como es la influencia de la mina a la carretera, ¿no? Entonces, básicamente el argumento es de que es una vía pública y en ese sentido la empresa no tiene una responsabilidad sobre la misma ni un control sobre la misma. Y esto, bueno, básicamente ha generado que no se atiendan los impactos, ¿no? Los impactos que están generando este transporte de camiones. Otro tema es que durante varios años no estuvo definida cuál era la entidad pública rectora para fiscalizar estos impactos, ¿no? La Oficina de Fiscalización Ambiental decía que era el Ministerio de Transportes y el Ministerio de Transporte decía que era la Oficina de Fiscalización Ambiental. Y básicamente el problema es que en el caso de la Oficina de Fiscalización Ambiental es que decía que la carretera no estaba incluida en el estudio de impacto ambiental de estas empresas y por lo tanto no tenía la facultad para fiscalizarla, ¿no? Esto finalmente, luego de muchos años, se aclaró, ¿no? Vía una resolución, vía la tercera actualización de la ley de las Bambas, donde el SENACE introduce que la OEFA va a ser la que supervisa las carreteras, ¿no? Y bueno, a pesar de ello, vemos que las medidas de mitigación voluntarias de las empresas sobre esta carretera son claramente insuficientes, ¿no? Todavía se perciben efectos de polvo, ruido, vibración, y todavía no se resuelve tampoco qué se va a hacer con las postas médicas, con las escuelas que están en el camino junto a esta carretera, ¿no? Siempre esas entidades se construyen cerca de estas vías de comunicación, ¿no? Y digamos ahí, básicamente el Estado va a tener que hacerse responsable de ellas, ¿no? De su traslado, y la pregunta es quién está pagando por estos impactos, ¿no? Y acá vemos, este es un claro ejemplo, esta es la vía, ¿no? La vía es esa línea roja, y esta línea negra es la propia carretera, y acá vemos, digamos, todos los diversos conflictos que se dan alrededor de la misma, ¿no? Y que abarcan tanto a la empresa Las Bambas, a la empresa Hatbay, Antapacay, ¿no? Y bueno, acá también hay unos conflictos cerca de la vía, pero digamos no forma parte del corredor propiamente, y digamos, este es un reporte de la Defensoría, ¿no? Que muestra, digamos, la intensidad de la conflictividad que ha sucedido en esta zona del país. Y un segundo punto clave, a partir de casos concretos, es el tema del reasentamiento, ¿no? En el Perú no contamos con legislación para reasentamientos. Acá tenemos la imagen del nuevo poblado de Morococha, de la mina de cobre de Toromocho de Chinalco, y acá tenemos también el reasentamiento de Fuerabamba, que es la comunidad donde está, digamos, la explotación de las Bambas, ¿no? Ambas empresas de cobre. Y lo que vemos que, bueno, en el Perú no tenemos una legislación de reasentamientos y no se ha visto, digamos, con rigurosidad que hay una garantía de restitución de la situación inicial en la que se encontraba la población, ¿no? Desde el punto de vista económico, social, cultural. Tampoco se ha visto que se garanticen todos los derechos colectivos que deben garantizarse, como por ejemplo abordar todo un enfoque intercultural, ¿no?
En el caso de Nueva Fuerabamba, por ejemplo, se han denunciado muchos casos de personas de mayor edad, personas ancianas que, digamos, les ha chocado mucho este cambio de vida, ¿no? De una vida mucho más rural a un enfoque de vida que claramente no presenta un enfoque intercultural, ¿no? Y un tema que es un poco más delicado es que en Perú no se han incorporado estándares internacionales que existen, ¿no? Como del Banco Mundial o el BID para reasentamientos, ¿no? Y ahí vemos una falta de debida diligencia de varias empresas, ¿no? Para interiorizar estos estándares que ya existen a nivel internacional, ¿no? En el Perú, adicionalmente, el Ministerio de Inclusión Social es la entidad rectora para reasentamientos, sobre todo carreteras, ¿no? O traslados, pero actualmente y en los últimos años no tiene rectoría para opinar sobre los EIAs, ¿no? Y cuando ha habido EIAs, reasentamientos indicados en los EIAs, digamos, no ha tenido la rectoría para poder opinar y dar sugerencias, ¿no? Y un último caso que se está viendo también en casos de cupríferos, es que se está buscando reemplazar el reasentamiento comunal por compras individuales de tierra, ¿no? A las comunidades, ¿no? Y este es un mecanismo también para eludir, digamos, el reasentamiento minero. Un tercer punto punto final, es el tema de salud, ¿no? Cada vez el Perú tiene más de 7.000 pasivos ambientales mineros identificados que provienen de larga data, ¿no? Desde la época de la colonia y hasta la actualidad, ¿no? Y cada vez en el Perú se ha hecho más evidente los casos de contaminación en la salud por metales pesados, ¿no? Acá vemos un mapa al lado izquierdo, que es el caso de Espinar, que es uno de los casos más conocidos, ¿no? Donde luego de las protestas del 2012, el Estado hizo estudios en las poblaciones de estas comunidades y detectó que están aledañas a la mina, ¿no? Y detectó un alto nivel de metales pesados en los cuerpos de estas personas, ¿no? Y digamos, ha habido toda una discusión acerca de la causalidad, ¿no? Pero lo concreto es que no se ha establecido en el Perú políticas para abordar este tema, ¿no? Dentro del sector lo que se plantea es que se debe incluir una línea de base en salud en la población de las zonas de influencia directa, ¿no? Esto no existe actualmente, pero sí debería incluirse, ¿no? Una base de datos en salud en el estudio de impacto ambiental, ¿no? Con el que se aprueba la operación minera, ¿no? Y luego, posteriormente, un monitoreo regular, ¿no? Esto haría que, digamos, elevaría la responsabilidad de todo el sector respecto a este tema que es tan delicado y que afecta, digamos, los temas más fundamentales, ¿no? De los derechos de todas las personas. El Estado, por su parte, también debe avanzar, y no ha avanzado, lamentablemente, respecto al tema de identificar cuáles son las vías de contaminación, ¿no? A través de las cuales estas personas finalmente se ven afectadas. Y un tercer tema en el cual se ha venido avanzando más desde sociedad civil es que se ha creado una comisión multisectorial desde el Estado para una política en salud ambiental, ¿no? Para proveer una atención integral a las personas afectadas con metales, tanto desde un abordaje de atención a la emergencia como un abordaje también preventivo. Estas son algunas publicaciones sobre estos casos en específico, ¿no? Que ustedes también pueden revisar si quieren profundizar en estos casos que he mencionado, ¿no? El caso de la carretera, y bueno, vinculado a las Bambas y otras empresas, el caso de los metales pesados, la salud pública en Espinar. Estas dos publicaciones muestran el origen de estos casos, ¿no? Y también una cartilla que hicimos sobre asentamiento en el Perú, que incluye también toda esta mirada de estándares internacionales, ¿no? Y ya para ir cerrando, mucho se ha dicho que, digamos, solucionar todos estos temas que he mencionado, tanto en la cadena del cobre como en la minería en general en el Perú, desincentivaría la inversión minera en el Perú, ¿no? Yo creo que eso es una falacia y es un error, no solo porque los temas que hemos mostrado, son temas muy delicados y que merecen una atención, sino porque en la práctica lo que hemos observado, y esta es, digamos, una reflexión que hemos movido bastante desde Cooperación, es que en realidad gran parte de la inversión minera en el Perú y en el mundo se guía por la evolución, sobre todo, de los precios de los minerales, ¿no? Y acá vemos claramente esta correlación, por ejemplo, en el presupuesto de exploración minera a nivel mundial, ¿no? Que ha seguido exactamente la evolución del índice de precios de minerales, ¿no? La única excepción ha sido este año último 2020, ¿no? Pero en todos los otros años ha habido una correlación perfecta,
Y si uno ve, por ejemplo, estos años, del 2012 al 2016, es precisamente los años en los que en el Perú se empieza a desregular todos los estándares y la regulación ambiental en el Perú. Y digamos, no se vio que la inversión creciera, más bien la inversión estaba en claro declive, básicamente por esta disminución de los precios, ¿no? Que es lo que se observa reiteradamente, ¿no? Que es finalmente el factor más determinante de la inversión minera a nivel mundial y también en el Perú. A pesar de que existe, digamos, vocerías que desde el propio sector minero en Perú que dicen lo contrario, ¿no? Pero la evidencia empírica, numérica, lo muestra así, ¿no? Y también es importante tener en cuenta que... César, Perú, 2 minutos, por favor. Sí, este es el último cuadro. Que en el Perú, digamos, hay una mirada internacional sobre el Perú, ¿no? No es solo lo que nosotros, digamos, pensemos o aseguremos sobre lo que sucede acá, sino cada vez hay una mirada internacional que busca una responsabilidad en la cadena de suministros, ¿no? Y cada vez hay más, por ejemplo, certificaciones ambientales que empiezan también a auditar a empresas en las zonas productoras, ¿no? Acá, por ejemplo, estoy recogiendo un último informe de IRMA, ¿no? Que es una certificación importante sobre la mina Simapán en Carrizal, de Carrizal Mining. Vemos, por ejemplo, que esta mina, en un rango que va hasta el 100%, ¿no? En el tema de derechos humanos y de diligencia ha tenido un 39% de avance. En el tema de consentimiento libre e informado, que está más abajo, un 30% de avance. En el tema de soporte a las comunidades y beneficios, 21%. Y esto también lo podemos ver, por ejemplo, en temas ambientales, ¿no? Manejo de residuos, 36%, ¿no? De un rango hasta 100. Manejo del agua, 51%. Calidad del aire, 56%. Vibración y ruido, 56%. Manejo de la biodiversidad, 54%. Y son indicadores que te indican que todavía esta empresa tiene un trecho importante por mejorar, ¿no? Y en algunos casos su puntuación no es muy favorable aún, ¿no? Yo creo que esta mirada y esta auditoría que se va a empezar a hacer cada vez con más frecuencia de las empresas va a también llegar al Perú y nos va a mostrar con mayor claridad que en realidad nos falta mucho por hacer, ¿no? Para realmente, digamos, tener un sector en armonía con la realidad del país y con todas las necesidades colectivas, ¿no? en el Perú. Bueno, muchas gracias y disculpen por la extensión, pero he querido dar un panorama bastante general y bueno, quedo atento a los comentarios y preguntas. Muchas gracias. No, la extensión estuvo bien, no te preocupes. Pasamos directamente a los comentarios de Claudia Viale. Antes, solamente César, para que estés atento al chat, que han salido algunas preguntas, algunos comentarios, como para que los puedas abordar cuando vuelvas a tomar la palabra. Adelante, Claudia. Muchas gracias, Juan Luis. Muchas gracias por la oportunidad de comentar y gracias a César por la presentación muy completa, muy detallada, muy interesante. Bueno, tú has dado en realidad bastantes detalles sobre la situación peruana, entonces yo lo que quería con mi comentario era poner esto un poco en contexto usando este enfoque de la cadena de suministros global, ¿no? Lo que César nos cuenta es, digamos, lo que sucede en el país desde que comienza la cadena en la parte de la extracción. Seguimos hacia adelante con un nivel, en el caso del cobre, de procesamiento bastante limitado, ¿no? En el Perú se exporta concentrado de cobre en la mayoría, entonces se hace un procesamiento mínimo, después se pasa al transporte, que también nos ha contado César que hay ahí un tema crítico, llega al puerto y se embarca, y de ahí el cobre, digamos, sigue una cadena en la que lo compra un comprador que es como el primer uso, que es una transformación de ese cobre concentrado a otros productos de cobre como cables, como otros tipos que se van a usar después, más abajo en la cadena, ¿no? Entonces ahí hay un primer comprador. Después hay un segundo comprador que ya es una industria downstream que lo convierte en un proyecto que se consume finalmente, ¿no? Que puede ser chips de celulares, pueden ser las mismas laptops, vehículos, ¿no? El cobre tiene muchos usos distintos, es un metal muy versátil, ¿no? Entonces, ahora les voy a enseñar un cuadro, digamos, de los diferentes usos,
Pero el tema ahí es que esa cadena, desde que sale del puerto del Perú hacia adelante, va a influir mucho en las decisiones de lo que pasa acá. Y entonces la idea que yo quería comunicarles y que me queda en la cabeza, digamos, sobre este tema es que tiene mucho que ver con el momento en el que estamos y la perspectiva hacia adelante, ¿no? Y bueno, acá les tengo que confesar que mis perspectivas hacia adelante después de un año de pandemia son bastante pesimistas, como muchos de ustedes me imagino, pero lo que claramente se ve es que la demanda del cobre está cambiando. Estaba cambiando desde antes, ya se venía una transición energética global que hace crecer la demanda del cobre porque este mineral se usa para los distintos elementos de la transición energética, como vehículos eléctricos, por ejemplo. Entonces la demanda ya estaba cambiando y la pandemia cambia todo, ¿no? Y además impulsa un poco también la carrera hacia una transición energética global, ¿no? Entonces, el mundo como lo conocemos ya no existe, ¿no? Ya se acabó. Si queremos volver a la situación pre-pandemia, nos vamos a chocar con una pared, con una crisis, ¿no? Entonces, esto es lo que yo veo ahorita, ¿no? Tenemos que adaptarnos, y esto pues nos toca en nuestra vida diaria, ¿no? Ya nunca más vamos a comer una torta de cumpleaños después de que el dueño del santo la ha soplado, ¿no? Ya ha cambiado nuestra perspectiva completamente, ¿no? Tampoco podemos seguir con nuestro patrón de consumo normal, porque la forma en la que nos estamos relacionando con la naturaleza y con las diferentes especies es lo que está causando estas pandemias, y se pueden venir más pandemias si seguimos así, ¿no? Hay que cambiar todo. Y eso también sucede en la industria del cobre, que es de lo que hablamos ahora, ¿no? Si las empresas y si los países productores no cambian la situación, nos vamos a estrellar con una crisis. Entonces, ¿qué sucede? Hay, desde la demanda, yo veo como dos cambios, ¿no? Uno es esto que les decía de la transición energética global, ¿no? Eso ya se venía, ahora yo creo que se acelera, y esto entonces genera un crecimiento de la demanda del cobre para los países productores, ¿no? Entonces, como el Perú. Entonces, en estos casos se va a producir más, ¿no? Más proyectos, más producción, más extracción, y probablemente por cómo está configurada esa cadena, como les contaba, estos primeros compradores, ¿no? El primer uso de convertirlo en cables, en distintos productos de cobre, está sobre todo en China. Y en China les interesa comprar la materia prima, ¿no? Para ellos procesarla. Entonces, como está configurada esta cadena, lo más probable es que sigamos exportando la materia prima, ¿no? Más piedras, digamos, en concentrado de cobre. Entonces, más intensidad de extracción y de exportación, ¿no? Que, claro, ayuda porque aumento de la producción, aumento del crecimiento económico, pero esto es solo si estos proyectos siguen adelante, y yo creo que no van a poder seguir adelante si es que no hay esta reforma estructural de la que habla César, ¿no? Porque si no, ¿qué vamos a hacer? Hay interés en el país, hay más proyectos, se va a impulsar más extracción, pero va a haber más conflicto, porque no se están resolviendo los problemas. Y encima estamos en una situación de crisis en la que cambio climático, más pandemias, crisis económica, entonces todo se va a intensificar, y si no hay un cambio, si el gobierno no decide cambiar la gobernanza del sector, va a haber más crisis. Entonces, ¿no? Todo se intensifica. Entonces yo veo, por un lado, en la demanda crece por la transición energética global, pero por otro lado también, esto lo mencionaba César al final, esta demanda también empieza a pensar a quién le compra, ¿no? Entonces, ¿qué empresas son las que están abasteciendo a esta cadena? Y entonces ahí César mencionaba una de estas iniciativas de transparencia, hay un montón. En una de las sesiones anteriores conversamos sobre esto. Annie Dufey contó un poco, hay un estudio ahí que Margarita les puede compartir el link también, y pueden ver la sesión anterior también. Pero hay muchas iniciativas que están empezando a ver quiénes son los que están abasteciendo, qué empresas son las que están abasteciendo, y cuál es su comportamiento en términos
sociales y ambientales, de respeto de las reglas también del país, ¿no? Entonces, cambia la demanda porque crece la demanda por cobre, pero también se empieza a pensar a quién le estoy comprando. Y entonces, la idea general que yo quería transmitirles es eso, ¿no? Hay un momento de cambio, es un cambio radical. Entonces, hay que cambiar también las empresas que no cambian su comportamiento, por un lado, y los países productores que no mejoren su gobernanza, se van a chocar con un muro, ¿no? Entonces, esa es la idea central que yo quería comunicarles. Gracias. Excelente, Claudia. Muchas gracias. Le damos la palabra ahora a Epifanio. Buenos días con todos y todas. Gracias por la invitación. Muy interesante la presentación que nos ha hecho César, muy completa, y la primera reacción, digamos, que me provoca es la presentación de César en los distintos niveles de la cadena de valor de la industria. Muestra para nuestro país los enormes desafíos que tendremos o tenemos que enfrentar, o la industria tiene que enfrentar para llegar a esta deseada minería del siglo XXI, a la que tú, Juan Luis, has hecho referencia en tu introducción, es decir, una minería competitiva en el sentido más amplio de la palabra, no solamente económica, sino una minería que respete los más altos estándares en materia social, ambiental, respeto de derechos humanos. Entonces, muestra una agenda muy desafiante, muy amplia, pero cuando, digamos, vemos la realidad de nuestro país, lo que constatamos, lo que yo constato, es una fuerte reticencia de los empresarios, del sector, digamos, del privado, para primero reconocer y luego aceptar que esos desafíos existen. Y por el otro lado tenemos un Estado que se mueve entre el desinterés, digamos, la indiferencia, y en buena parte probablemente cooptado por el sector, digamos, por las empresas, y que no tiene, pues en esas circunstancias, digamos, ¿qué va a pasar? Entonces tenemos estas iniciativas a la que se ha hecho referencia como este grupo de diálogo, RIMAI, que no sé cuánta posibilidad tenga en la definición de por lo menos una agenda básica que nos oriente hacia ello, o tal vez los cambios vengan, como conversábamos en una ocasión anterior, más bien por el lado de la demanda, es decir, que sea el consumidor, los demandantes de minerales que vayan imponiendo exigencias crecientes a la industria, ¿no? Eso como un primer comentario de carácter general que me provoca la presentación de César. Luego, él ha abordado también el tema del transporte de mineral y todo lo que los conflictos y los problemas que generan, especialmente en el sur, porque creo que en otras partes del país, como el ámbito de Antamina, por ejemplo, eso ha sido más o menos bien resuelto con la construcción del minoroducto, ¿no? Entonces, en el sur, efectivamente yo coincido en que el tema, y más en el ámbito de las Bambas, el tema del transporte es un tema crítico en la cadena de suministro de la industria. Pero justamente ese ejemplo, esa problemática del transporte del mineral, lo que nos muestra es esta característica de nuestro Estado, un Estado que no ha planificado ni tiene interés por planificar
Es decir, se tiene la información de que de aquí a los próximos 10 años, al 2030, están previstas inversiones por 25, 26 mil millones de dólares en minería en el sur, y muchas de ellas son en Apurímac, Puno, Arequipa, Cusco. Sin embargo, desde el Estado no asoma una iniciativa, digamos, para ver cómo organizo esa infraestructura de transporte para esta industria, vinculándola con los intereses también del resto de la economía de este territorio. Entonces, la información que llega es que el Ministerio de Energía y Minas está evaluando a ver cuánto puede costar la construcción de un ferrocarril. La minera, por otro lado, dice que también está evaluando a ver si es posible, si es factible la construcción del mineroducto. En fin, son iniciativas aisladas, pero no se ve, digamos, no veo yo como debería ser la presencia de un Estado que, digamos, sin ánimo de ser intervencionista, es decir, simplemente para hacer más eficiente y competitiva la industria y que esa infraestructura sirva a la competitividad de ese territorio que es el sur, digamos, planifique eso. Entonces, ese es un gran déficit que tiene que ver, pues, o está vinculado con el lugar, con el tipo de Estado que, digamos, desde hace 30 años tenemos con este modelo del Estado subsidiario, digamos, dejando más a la autorregulación de las empresas, pero con una escasa capacidad para planificar. Otra dimensión en donde este vacío o ausencia o fallas del Estado se observa también es en el tema de la gestión del agua en los territorios en donde hay importante actividad minera. César también aborda este tema en su presentación, y allí, por ejemplo, es flagrante la escasa fuerza, la escasa capacidad. La ANA es un organismo desdentado, por tanto, digamos, y esto en el sur es más dramático porque en el sur, sobre todo en la parte costa, el estrés hídrico es tremendo. Entonces, en esos territorios lo que ocurre, teniendo una entidad del Estado como esta, es que las empresas, digamos, manejan prácticamente a su parecer, de acuerdo a sus intereses, este recurso, ¿no? Con una escasísima capacidad del Estado para supervisar, menos para generar información, hacer seguimiento al uso de este recurso. Nosotros hicimos un estudio hace 3, 4 años para el ámbito de Sauder, y era clarísimo que Sauder, en la gestión del recurso hídrico me refiero, me hacía pensar en las haciendas de hace 50, 60 años, en donde eran los dueños del territorio. El Estado era un invitado más en el territorio. Luego, la otra dimensión que quisiera comentar yo es el que tiene que ver con la renta. Porque creo que ese es mi punto de vista. Si en algo hay que exigirle un aporte efectivo a la industria minera, es en la generación de renta. Es ahí donde creo yo su aporte debería ser más significativo, y eso es lo que en general, mirando los últimos 20, 30 años, ha venido fallando por la naturaleza de nuestra política tributaria que conocemos. Y yendo al caso específico de las bambas, por ejemplo, a mí me llama la atención que ya han pasado 5 años y todavía las bambas no genera utilidades, no declara utilidades, por tanto no hay canon minero, y esa es efectivamente una causa digamos, de conflictos. Yo tiendo a pensar que
que posiblemente los conflictos y todo esto generan costos y explican o contribuyen también, pero hay otros factores, me parece, por los datos que hemos estado viendo, que me hacen pensar más bien en mecanismos de elusión que las empresas están utilizando, manejando este mecanismo de la depreciación acelerada o inflando costos financieros, de tal modo que para mí es por lo menos de sospecha que ya habiendo transcurrido 5 años y posiblemente esto se postergue a 6 o 7 años, las Bambas no generan renta. Es decir, una de las minas de los yacimientos más grandes que había ahí ya se está terminando y todavía las Bambas no ha generado utilidades que permitan que el canon minero llegue a ese territorio. Obviamente lo que han salido frente a eso son parches, como el adelanto mentiroso del canon, porque fue simplemente un préstamo que el MEF dio a tasas de mercado a los gobiernos regionales, municipalidades, y cuya deuda ahora se ha acumulado. En fin, hay nuevamente un manejo así, digamos, poco inteligente también desde el Estado sobre este tema, ¿no? Y yo, digamos, el 2020 es un año complicado, pues, siguiendo con el tema de la renta, y ya el 2020, digamos, el canon se redujo en 22% por lo ocurrido el año 2019, y este año esa caída va a ser sin duda mucho más grande, ¿no? Porque nosotros hemos estado mirando los estados financieros de 6 empresas, de las cuales, salvo Sauder, a la que no le ha pasado casi nada durante la crisis, van a ver drásticamente disminuidas sus utilidades del año 2020. En el 2021 eso mejorará con los precios que se han recuperado de manera sustancial, eso también hay que decirlo, ¿no? Entonces, allí me parece que hay un tema en donde el rol de la SUNAT para controlar elusión tributaria, el rol del mismo Congreso para, digamos, ver el tema de la tributación minera. Nosotros, desde el Grupo Justicia Fiscal, tenemos un planteamiento de, por ejemplo, regresar a la regalía calculada sobre las ventas, como ocurre por la regalía contractual en las Bambas, pero eso tendría que ser extendida a nivel nacional para que el Estado pueda obtener más renta, que es lo que corresponde, como decía, ¿no? Y yo voy terminando mi comentario haciendo una relación entre un poco en la línea de lo que ha señalado Claudia, es decir, hay una crisis sanitaria, una crisis económica tremenda. Digamos, desde el Ministerio de Economía se está asignando un rol de motor principal en la reactivación al sector minero. Entonces la pregunta es si el sector va a estar a la altura. ¿Tiene sentido pedirle todo eso al sector minero cuando, digamos, lo que estamos viendo que una característica principal de esta crisis es el masivo desempleo que ha generado? Entonces, pensar en que la minería ciertamente puede contribuir con lo limitado que significa en generación de empleo, directo, indirecto, y con las limitaciones de su aporte a la renta. Entonces ahí yo pienso que se está generando una sobreexpectativa de lo que puede dar este sector, ¿no? Entonces, la pregunta es, final, así como está el panorama político, ¿es posible esperar cambios frente a estos desafíos a los que César hace referencia en su presentación?
Yo francamente soy pesimista de que eso ocurra con la enorme fragmentación política que hay. Entonces tendremos, yo creo que en los próximos años, más de lo mismo, en el sentido de que una sociedad civil jugando un rol de poner en discusión, cuestionando, demandando al Estado, porque desde el Estado no creo que vengan grandes iniciativas, salvo que haya un cambio político significativo en las elecciones siguientes, ¿no? Nada más, gracias. Gracias, Epifanio. Excelente. Sí, a mí me ha pasado algo con mi computadora que se ha congelado antes de que me he metido por el teléfono. No sé bien si se están viendo dos imágenes mías. Si eso está ocurriendo, lo siento. Espero que me puedan escuchar en este momento. Bien, creo que ha habido un montón de información que ha llegado ahorita. El tema da para largo, no tenemos demasiado tiempo. Entonces, yo voy a hacer una pregunta, una primera reflexión corta. De ahí le voy a pedir, por favor, a mi colega Margarita que ella cuente qué preguntas hay en la parte de preguntas y respuestas. Les recuerdo a las personas que están en el Zoom que la forma de participar es vía el chat o la función de preguntas y respuestas. Lo pueden hacer todavía. No vamos a abrir el Zoom a las personas que han pedido intervenir oralmente, porque no es el tipo de espacio y además el tiempo nos gana. Bien, entonces una reflexión que yo quiero hacer al panel es: se ha hablado de administración de justicia, de consulta, certificación ambiental, gobernanza del agua, renta minera, ¿no? Esos son varios de los temas que priorizó César. Mi pregunta en general es: ¿cómo pueden incluirse estos temas en discusiones sobre cadenas de suministro, ¿no? Entonces, a ver, una primera respuesta es que la infraestructura, ¿no? La infraestructura es parte de la cadena del suministro. Las condiciones locales para la extracción, el relacionamiento con comunidades son parte de la cadena, suponen problemas de gobernanza para la cadena en su conjunto. Entonces, ¿cómo se hace para visualizar eso hacia los consumidores finales? Si pensamos en una cadena en la cual al final hay consumidores directos de los recursos, ¿cómo se visualizan todos estos problemas, ¿no? ¿Cómo pensar en cadena de suministro puede ayudar a pensar en problemas de gobernanza que parecen problemas más generales, más estructurales? Entonces, le pregunto si César puede referirse un poquito más a esto. Yo sé que él ha estudiado este tema, este ángulo de la cadena de suministro. Otro aspecto es qué rol pueden jugar las certificaciones privadas en transparentar estos aspectos, ¿no? Porque ciertamente hay unos problemas que son estructurales nuevamente, ¿no? El estado débil, polarización entre actores, unos diálogos que parecen ser más un maquillaje que realmente abordar pues, los problemas de fondo, ¿no? Entonces, la pregunta que siempre sale es ya, pero ¿cómo lo mejoramos? ¿No? ¿Cuál es la mejor vía? Parece que seguir haciendo lo mismo no es la mejor manera. Entonces, eso lo pongo como reflexión para ver si me pueden responder mis colegas. Pero le pido a Margarita que complemente, resumiendo rápidamente qué preguntas han salido en el chat y en la función de preguntas. Gracias. Gracias a todos. Estaba mirando un poquito qué preguntas tenemos por acá en el Q&A. Y encuentro, bueno, algunas preguntas relacionadas con lo que acabas de plantear, Juan Luis, específicamente qué tipo de encadenamientos productivos asociados al cobre favorecen la economía nacional y local. Creo que eso estaría relacionado con lo que acabas de plantear. Después hay algunas otras preguntas, bueno, un poquito más específicas, ¿no? Que creo que César puede, bueno, o se puede incluso conversar sobre esto más adelante. ¿Qué porcentaje de la producción del cobre está en manos de capitales extranjeros y qué parte pertenece a capitales peruanos? ¿Y cuál es el estado de transformación industrial del cobre en el Perú? Si existen iniciativas para cambiar esta situación en el futuro cercano. Yo creo que todas las preguntas son bastante amplias, muy interesantes y de alguna manera tocan desde diferentes ángulos
todos estamos discutiendo, al menos en el Q&A. Voy a mirar un poquito, no quiero bombardearlos con todas las preguntas a la vez, así que por ahí si quieren ir respondiendo y voy a ver un poco cuáles son las otras preguntas que están surgiendo en el chat, aunque en el chat también hay más como una discusión que creo que puede ser interesante después, sobre la que puede ser interesante reflexionar. Creo que por ahora les dejo para que aborden por ahí estas preguntas. Ya volvió mi conexión. Perdón por eso. Gracias, Margarita. Entonces, lo que haríamos en el tiempo que queda es darle la palabra a César y luego brevemente también a Claudia Epifanio para comentarios finales. Gracias, Juan Luis, y gracias por los comentarios. Voy a tratar de responder a tus dos preguntas y también algunas que he recogido del chat, ¿no? Lo primero es que en realidad, digamos, nos toca hacer un abordaje de estas reformas estructurales desde un enfoque de la cadena, pero también desde las fases, ¿no?, que tiene un proyecto minero, ¿no? Entonces hay una combinación ahí de dos elementos, ¿no? Entonces, por ejemplo, el tema de la certificación ambiental, ¿no?, incluye las fases, ¿no?, la fase de exploración, fase ya de explotación, pero digamos ahí, digamos, una de las carencias es que no se incluye a toda la cadena en la certificación, ¿no? Entonces ahí tienes una dualidad, ¿no? No se incluye, por ejemplo, la parte del transporte, salvo que la carretera sea privada, ¿no? Solo en ese caso sí se incluye dentro del estudio de impacto ambiental, ¿no? Otros temas como la consulta previa también, ¿no? Están vinculadas, por ejemplo, a las fases, ¿no?, tanto la fase de exploración como de producción. Y claro, muchas de estas medidas corresponden sobre todo al primer eslabón de la cadena, ¿no? Al eslabón que corresponde sobre todo a la zona de extracción, ¿no? Varios de los que he mencionado, ¿no? Y ahí, digamos, en realidad cada uno de estos puntos se van complementando, ¿no? Digamos, y digamos, no lograr, digamos, una mejor institucionalidad y mejores estándares y una mejor gobernanza es un trabajo múltiple, digamos, ¿no? Digamos, solucionando solo uno de estos puntos, tampoco vamos a lograr solucionar toda la problemática que hemos descrito, ¿no? Entonces sí hay que hacer un abordaje integrado de cada uno de estos puntos que finalmente expresan la complejidad de este sector, ¿no? De ese sector, y esa complejidad requiere también este abordaje que es complejo, que es a través de múltiples instituciones, de múltiples actores, de múltiples estándares, ¿no? En relación a las preguntas, algunas preguntas específicas que he recogido, digamos, ahí voy a mostrar el caso de los ITS, ¿no? No lo mencioné brevemente, pero los ITS, digamos, se crean para cambios no significativos, ¿no?, que se producen dentro de la unidad minera, ¿no?, y que afecta, digamos, el primer eslabón de la cadena, que es la zona de extracción minera, sobre todo. Pero lo que se ha observado desde la creación de los ITS es que las empresas básicamente ya han venido utilizando masivamente este instrumento, que no incluye la participación ciudadana, y han dejado de utilizar el anterior instrumento, que eran las modificatorias o modificaciones de impacto ambiental, que era un instrumento más completo, que tomaba más tiempo, obviamente, pero que incluía además la participación ciudadana y un análisis más sinérgico de los elementos, ¿no? Las empresas han renunciado de alguna manera, de manera voluntaria, a las modificaciones de impacto ambiental, y lo que ha empezado a hacer es utilizar masivamente los ITS y empezar a desagregar las modificaciones que pretenden hacer, ¿no? Empezar a hacerla como por pedacitos, ¿no? Digamos, conversando con algunos ingenieros que hacen este tipo de evaluaciones, me dicen que eso sí representa una enorme debilidad, en tanto, digamos, ya no integras los efectos sinérgicos, los impactos sinérgicos que implican cada una de estas pequeñas modificaciones, ¿no? Entonces ahí, digamos, ese es un ejemplo de uno de los puntos que hay que corregir, ¿no? Hay que corregir y hay que ver cuál es el mecanismo adecuado para corregirlo, pero ahí no queda todo, ¿no?
Y un poco atándola a tu segunda pregunta, y también una pregunta que se hizo sobre los reasentamientos en el chat, yo ahí quería reiterar que cada vez la mirada no solo es la que tenemos los y las peruanos, ¿no? Dentro del país, con nuestras posiciones a veces contrapuestas y a veces, como tú has mencionado, con diálogos que son a veces no muy concretos, ¿no? Sino también cada vez es más concreta y más real la mirada que están haciendo desde el exterior, desde el extranjero, hacia cuáles son los estándares que existen en el país, ¿no? Yo tuve oportunidad hace 2 años de visitar Alemania, invitado por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Alemania, y visité tanto a instituciones del sector público, visité a la sociedad civil alemana, y visité al sector empresarial alemán, ¿no? Y vi que cada vez hay una inversión más fuerte, en el caso del sector empresarial, a través de sus think tanks, ¿no? Por ver cómo mejoran y cómo aseguran que los primeros eslabones de la cadena de suministro de su industria tengan mejores estándares, ¿no? Y cada vez hay una inversión mayor en estudios, en análisis, en propuestas del propio sector empresarial, ¿no? De los países hacia donde exportamos nuestros minerales. Entonces, yo ahí quiero hacer un paralelo, por ejemplo, con el café o el cacao, que muchas veces para poder exportarse requieren certificaciones, ¿no? Certificaciones orgánicas, certificaciones respecto a temas laborales, etcétera, ¿no? Y yo creo que el caso del sector minero poco a poco va a quedar más claro que digamos, que va a requerir también una suerte de auditoría para identificar en qué aspectos está fallando, ¿no? El tema de los reasentamientos, en el chat, ahí se hacían algunos comentarios, y por ejemplo, en la certificación que indiqué, ahí también se evalúa cuál es la calidad, cuál es la debida diligencia, ¿no? En términos de estos reasentamientos. O sea, son temas que van a empezar a ser vistos también por los países a donde exportamos nuestros minerales, ¿no? Y un último comentario, quizás más específico, y tiene que ver también con el contexto político del país. Hicieron un comentario sobre los convenios con la policía, ¿no? Quizás, bueno, para el público internacional, el Perú pasó hace unos meses, en noviembre, por un momento político complejo, ¿no? Hubo numerosas protestas y hubo una reacción de la policía, digamos, que está en investigación, ¿no? Y que produjo el fallecimiento de varias personas durante estas protestas ciudadanas, ¿no? Debido a un intento, digamos, de golpe de Estado, que es una interpretación bastante amplia en el país, ¿no? De lo que sucedió. Y digamos, siempre el tema de la reforma policial está ahí, ¿no? Y yo quería ahí señalar que estos convenios entre empresas y la policía peruana efectivamente se paga al Ministerio del Interior, pero para quienes hemos podido leer estos convenios, implican una bonificación para los policías y para los jefes de las direcciones regionales en donde están estas operaciones mineras. O sea, su sueldo se incrementa, ¿no? Con este pago que hacen las empresas, y luego son estos mismos jefes de direcciones regionales los que hacen los informes pidiendo estos estados de emergencia preventivos, o es la misma Procuraduría del Ministerio del Interior la que empieza a actuar de manera muy activa en los procesos judiciales contra líderes sociales, ¿no? Entonces, yo ahí quería dejar en claro que esa es la realidad, ¿no? Y yo ahí sí coincido, ¿no? Con Epifanio. Vivimos en un país en el que hay muchas resistencias, ¿no? Muchas resistencias, ¿no? Y yo alguna vez, y ahí quizás voy a hacer una infidencia, recibí el comentario, ¿no? de un funcionario del ICMM y me señaló claramente, ¿no? Que el sector minero peruano es uno de los más conservadores que esta persona había conocido, ¿no? En su largo recorrido por el mundo. Entonces, hay muchas resistencias y yo creo que ese no es el camino, ¿no? Definitivamente hay costos, ¿no? Hay costos de mejorar los estándares, hay costos de atender todos estos los costos económicos, ¿no? De asumir todas estas responsabilidades, pero creo que es lo correcto,
¿no? Es lo correcto y es lo que amerita el país. Claudia, brevemente, comentarios finales. Sí, solo una última cosita, creo que esta perspectiva de la cadena de suministro sí da esta idea de quién es el consumidor final y cómo podemos aprovechar ese interés de ese consumidor final por saber quién está produciendo y bajo cuáles condiciones. Y entonces ese cambio en el comportamiento de la empresa que viene por esa exigencia del consumidor es ciertamente una oportunidad, pero creo que no se debe dejar solo a eso, ¿no? También está esta necesidad de un cambio en la gobernanza de los países productores mismos, ¿no? Y entonces es una combinación, ¿no? De ver no solamente la cadena y qué pasa hacia el final, sino también esta parte inicial y esta parte inicial de la extracción que mencionaba César, que incluye toda esta parte previa de los EIAs y del relacionamiento con la población, y eso también es clave. Entonces creo que me parece que es una combinación entre los dos, mejorar el resultado en los impactos en el territorio, de qué es lo que pasa, ¿no? Ambas partes. Muchas gracias. ¿Epifanio? Sí, Juan Luis, brevemente dos cosas que han preguntado por el chat. La primera es en relación a uno que escribe, dice que las Bahamas sí está pagando utilidades y no, la respuesta es que no, digamos, lo que paga es regalía contractual, no utilidades aún. La misma empresa ha dicho que Canon habrá posiblemente el 2022, 2023, pero el tema de fondo ahí me parece es que creo que como una propuesta sería interesante avanzar hacia la transparencia de los costos, es decir, tratándose de la explotación de recursos no renovables, creo que tiene sentido, no es una cosa radical, digamos, demandar que haya transparencia de costos, que las empresas transparenten sus costos, de ese modo saber cuál es, pues, mirando un conjunto de variables, su aporte tributario. Y sí, o sea, no solo hay que demandar pagos de las empresas, también es necesario mirar qué se hace con los recursos que llegan a través del canon. Ese es todo un problema enorme. Y finalmente, también preguntan sobre si hay espacio para políticas de encadenamientos productivos. La respuesta es que sí hay, pero nuevamente desde las iniciativas existentes hoy, por ejemplo en Arequipa, miran los encadenamientos más centrándose en la competitividad de la industria, de la empresa, y no así mirando el aporte que a través de encadenamientos productivos la industria minera puede generar desarrollo territorial, ahí donde se instala. Entonces, ahí sí hay espacio para políticas públicas. Lo que pasa es que eso no, digamos, por el tipo de Estado que tenemos, como que no se ejerce, ¿no? No hay iniciativas de ese tipo que yo conozca. Gracias. Bueno, gracias al panel, a César, a Claudia, a Epifanio, a Margarita por cubrir, a Ana por hacer que esto ocurra. Creo que ha sido muy interesante. Muchas gracias al público asistente por sus preguntas, sus comentarios, sus reflexiones en el chat. Me parece que el tema da para mucho más. Claramente no lo hemos agotado aquí. Viendo los intercambios que ha habido, me hace pensar que así como tenemos una serie de webinars sobre minerales en los Andes y la transición energética, deberíamos tener una serie de webinars sobre el cobre, tal vez, y ver todos estos diferentes aspectos, ¿no? Que hay información que parece como contradictoria y que apunta a que hay un reto muy, muy grande de un producto de exportación muy importante. Y creo que lo mejor es tener la información sobre la mesa. Estoy muy de acuerdo que hay que incrementar la transparencia, el rol del Estado, para mejorar la gobernanza de este commodity tan importante para el Perú. Solamente quiero terminar invitando a todos y todas a que se inscriban en las siguientes ediciones de esta serie. La siguiente es el 24 de febrero a las 9 de la mañana. Vamos a hablar sobre carbón en Colombia, que es otro desafío complejo, diferente en su naturaleza, y eso será, nuevamente les digo, el 24, y espero que se puedan conectar. Nuevamente, muchas gracias por estar aquí y seguimos en contacto. Que pasen un bonito día. Hasta luego.